Buenas noches. Vamos a esperar un minuto más, por favor, para comenzar. Gracias a toda la gente que ya se ha unido. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tercer webinar mensual, que definimos hacerlo el último jueves de cada mes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un aspecto súper interesante que es el microbioma o microbiota. Hay gente que lo llama de diferente manera y créanme que al preparar esta presentación aprendí hasta de la terminología que la vamos a también a abordar. Em, vamos a hablar del microbioma humano y mi meta es sembrar en sus mentes tres ideas, que al salir de aquí conozcan tres cosas nuevas. La primera es de qué está formado todas esas bacterias, hongos, virus que viven en nuestro cuerpo y que, segunda idea, tienen el poder de ayudarnos o de enfermarnos. Tienen el poder de hacernos más fuertes, tener una vida más longeva y más sana, o tienen el poder de afectarnos e incluso acortar nuestra vida, como es en el caso de algunas bacterias que viven en el intestino y en la boca. Y la tercera idea es, ¿qué tenemos que hacer para tener un microbioma sano? Esos son los tres puntos importantes que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Y para ello voy a presentar algunos slides que presento en este momento. Deben de verse ahí, ¿no? Y es cómo los billones de microbios que habitamos que nos habitan, moldean nuestra salud. Un aviso legal súper importante, ya sé que a nadie le gusta esto, pero esta información es presentada con fines educativos e informativos, no es una consulta médica, no es un diagnóstico y sobre todo no es una prescripción. Cada persona tiene antecedentes distintas de salud y cada persona pues funciona de manera diferente. Así que la información compartida durante esta presentación no sustituye una evaluación médica formal ni la relación entre un paciente y su médico y no inicies, suspendas o modifiques tratamientos, medicamentos o suplementos o hábitos basados en el contenido de esta conferencia. Es estrictamente educativo e informativo. Y si bien vamos a tener algunas recomendaciones, son nada más eso, recomendaciones, no prescripciones, y son mucho asignadas alineadas a nuestro estilo de vida. Entonces, algunas palabras que hay que distinguir. La primera de ellas es microbioma contra microbiota, ¿no? El microbioma son los billones de bacterias, virus y hongos que habitan en el cuerpo. La microbiota y el microbioma es la comunidad completa, todas las genes, moléculas, toxinas, em, proteínas que produce el microbioma, la microbiota se le llama el microbioma. Finalmente, no son parásitos. Normalmente hay gente que dice es que viven en mí muchos parásitos. No son parásitos. Un parásito es un, un animal, una bacteria, un hongo que vive dentro de tu cuerpo y le hace daño. Eh, Aquí no le hace daño al cuerpo. Estos son parte de la naturaleza humana y hemos aprendido a convivir y a vivir con y de ellos. Fabrican vitaminas, entrenan el sistema inmunológico, nos ayudan a digerir fibra. Hay pacientes que han tenido intolerancia a la lactosa, que con un juego de bacterias, con las bacterias correctas, pierden la intolerancia a la lactosa porque las bacterias ayudan a digerir esa lactosa en algunas personas. Pero fíjense qué interesante esto. Hay 39 billones, 40 billones, es decir, en términos de 40 millones de millones.
de células microbianas en el cuerpo que conviven con 30 millones de células humanas. ¿Oíste bien? Hay más bacterias, hay más células bacterianas o microbianas en tu cuerpo que células humanas. Claro, son muchísimo más pequeñas, no en volumen, en cantidad. Hay 150 más genes de microbios que genes humanos en tu cuerpo. Guardados son estos 1 a 2 kilos de peso corporal que corresponde a los microorganismos vivos. Entonces, el primer término que aprendemos hoy es la microbiota, son los billones de bacterias, virus y hongos que viven en el cuerpo, y el microbioma es esa comunidad completa de todos los genes y moléculas que son producidos por la microbiota. Rápidamente, un aspecto importante de la historia del microbioma. Todo empieza obviamente en el siglo XVII con el descubrimiento de los animáculos, ¿no? Que Van Leeuwenhoek describe al verlos por primera vez en un microscopio. Pero dos fechas que para mí son importantes, que son cuando el National Institute of Health de los Estados Unidos eh, lanza el proyecto Microbioma Humano. Y este es súper importante, el famoso ensayo de Van Nuth, en el que el trasplante fecal, trasplante de heces fecales, ¿oyeron bien? Hoy vamos a hablar de cosas interesantes como esta, supera a un antibiótico que se llama vancomicina para eliminar a esta bacteria que se llama Clostridium difficile. El Clostridium difficile produce una infección que se llama colitis pseudomembranosa que tiende a ser resistente a todo. Sucede normalmente porque el microbioma del aparato digestivo desaparece, generalmente por antibióticos, y entonces al eliminarse el microbioma normal, crece el Clostridium difficile y es súper difícil de quitar. Muchísimos pacientes mueren como consecuencia de esta infección. La vancomicina era el tratamiento para estos pacientes, inyectada, tomada, incluso por vía rectal como enema. Y por primera vez en la historia, un trasplante fecal resuelve un problema de una infección grave. ¿Quién vive entonces en nuestro cuerpo? Bueno, es una gran variedad, pero sobre todo nos vamos a concentrar en el aparato digestivo. Y miren, mientras más vamos hacia abajo en el aparato digestivo, hay más bacterias. En el estómago, esto es bien importante, por cada gramo de contenido del estómago hay de 10 a 1000 microbios. Llamamos de microbios entre bacterias, virus, hongos, etc. Entre el duodeno y el yeyuno, de 1000 a 10,000 por gramo. En el íleon, de 10 millones a 100 millones por gramo. Y bueno, 10 a la 12 y hasta 1 billón en el aparato digestivo más bajo y más distal, que es el colon. Aquí vive más del 95% de la microbiota. ¿Quiénes viven ahí? Bacilos, bacterias, ¿no? Cuando vean este término OTA u OMA, significa a la colección de algo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestro genoma es nuestra colección de genes. Entonces aquí es nuestra colección de bacilos, bacilota o baciloma, bacterias, actinomices, bifidobacterias, una combinación de bacterias y también virus, levaduras y arqueas. Las arqueas son, llamémoslas así, los animales más primitivos, pero ya son animales. Si bien son unicelulares, se consideran animales. Todos estos viven dentro eh, de nuestro tubo digestivo. ¿Y qué hacen por nosotros? Fermentan la fibra, producen esta sustancia que se llama butirato, que es el combustible principal de las células del colon, y sellan la barrera intestinal. Muchos nutriólogos utilizan estrategias para crear más butirato en el intestino en pacientes que tienen daño de la mucosa del intestino grueso. Sintetizan vitamina K, varias proteínas del complejo B, transforman ácidos biliares y bien importante, educan al sistema inmune y compiten con patógenos por espacio y por nutrientes. Este aspecto, el que compiten con patógenos, es muy importante porque sabemos que existen los antibióticos que han salvado millones de vidas a lo largo de la humanidad, pero un efecto de algunos antibióticos más que otros es precisamente el eliminar y el destruir a las bacterias que viven en el tubo digestivo. Entonces, la microbiota del tubo digestivo ayuda a fortalecer la barrera para que estas bacterias no pasen. Los antibióticos dañan esa barrera y por eso hay infecciones a veces como consecuencia del uso de antibióticos. La más temida, como mencionamos hace rato, es la de Clostridium difficile. Y aquí tenemos una fotografía, ¿no?
algunas arqueas, arriba a la derecha, este es un bacilo, abajo a la derecha, normalmente abajo a la izquierda los hongos, que tienen formas siempre muy bonitas, y esta es una representación gráfica de un virus, que por cierto, aprovechemos otro mensaje, los virus y las bacterias son cosas completamente diferentes. Un amigo mío, que no es médico, publicó el otro día en sus redes sociales que había un virus nuevo y describe a la legionela. Y le dije, a ver, la legionela no es un virus, es una bacteria y no tiene nada de nuevo. Confundir a un virus con una bacteria simplemente en tamaño es como confundir a una hormiga con una ballena azul. En tamaño y en estructura son completamente diferentes, pero todos estos viven en nuestro tubo digestivo y en la piel y en otras partes. ¿Qué es lo que vive en la piel? Depende de la zona de la piel. Por ejemplo, las zonas que son más sebáceas, como la frente y la nariz, viven unas bacterias que se llaman Cutibacterium acnes, que pueden formar parte o no de producir el acné en los adolescentes. Mantiene el pH ácido de la piel, y el pH ácido nos evita infecciones. Incluso hay algunas cremas, no estoy haciendo anuncios, pero el Eucerin se llamaba al inicio pH 5 Eucerin, porque mantenía el pH ácido de 5. En las zonas húmedas, como las axilas, las ingles, los pliegues y en los pies, viven estafilococos, viven Corynebacterium, y ahí se produce una gran parte del olor corporal, porque son bacterias que producen sustancias que huelen. Por eso estamos hablando de axilas, ingles, pliegues y pies. Y ese olor viene del producto del metabolismo bacteriano. Y las zonas secas, como el antebrazo, la palma de la mano o el glúteo, es la diversidad de todas de las bacterias de la piel sin predominio de ninguna. Pero en la piel no solamente viven bacterias, viven hongos y viven ácaros, uno de ellos que se llama Demodex, que habitan en los folículos de la cara, en la gran mayoría de los adultos sanos, bien importante. Entonces, la piel no necesita esterilizarse. El uso agresivo de jabones antibacterianos y antisépticos reduce la diversidad y favorece la colonización por Staphylococcus aureus, que es una bacteria que puede ser muy agresiva y que no debería de vivir ahí. Una de las cosas que vamos a aprender en la sesión de hoy es que no necesitamos vivir en ambientes estériles, necesitamos vivir en ambientes limpios y nada más. Este, señoras y señores, es el Demodex, que vive en la superficie de nuestra piel por miles y es normal, tiene un rol en la piel, es normal que viva ahí. A veces se activa de más cuando cambia el pH de la piel y puede producir cierta dermatitis. A veces, otras veces, no está suficientemente presente y también hace daño y puede producir otra forma de dermatitis. Entonces, créanlo o no, este ácaro, que es un animal completo, no es una bacteria, este animal, que es el Demodex, convive con nosotros, nos guste o no. Hace rato se lo enseñé a mi esposa y puso cara de susto, pero son bacterias, virus, hongos y en el caso del Demodex, hasta animales que conviven con nosotros y ahí deben de estar precisamente. ¿Qué pasa en la boca? Con la boca voy a hacer una pausa. Hay más de 700 especies de bacterias y otros microorganismos en la boca. Y cada superficie de la boca tiene su propio hábitat. El esmalte tiene su propio hábitat, el surco de la encía, la lengua, la mejilla, la saliva, tienen diferentes tipos de microorganismos que viven ahí. De hecho, el mal aliento, en la mayoría de las ocasiones, no viene de los dientes, no viene, como dicen, de enfermedades digestivas o del hígado. En la mayoría de los casos viene del moco que se forma en la parte, en el tercio posterior de la lengua, y que al no lavarse, pues estas bacterias producen lo que producen, materia de bacterias que incluyen, y perdón, les dije que iba a ser una sesión muy florida en términos, sustancias como putrescina, cadaverina, que son los que generan el mal aliento. La enfermedad periodontal, esta es una de las ideas que quiero que se lleven el día de hoy. Se asocia en forma consistente con riesgo cardiovascular, control glicémico, en la dificultad para controlar la diabetes en los pacientes que lo tienen, y deterioro cognitivo, la enfermedad periodontal, es decir, la gingivitis, en donde tenemos un diente y esta es la encía, este es el hueso, ¿ok? La infección de esta zona, de la zona alrededor del diente, la periodontitis o gingivitis,
tiene la peculiaridad de que tiene una serie de bacterias y productos bacterianos que pasan directamente al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo producen inflamación sistémica. Cada vez que veamos a este muñequito aquí con rayos, estoy hablando de inflamación sistémica. Y eso está asociado indudablemente, hoy se conoce muy bien, a problemas cardiovasculares, padecimientos autoinmunes, diabetes y otras complicaciones. De los padecimientos autoinmunes, perdón, el más común es artritis reumatoide. Entonces, fíjense cómo una infección crónica de los dientes puede llevar a enfermedades autoinmunes, a problemas cardíacos y a diabetes. Y una de las complicaciones aquí es precisamente el deterioro cognitivo. Se ha asociado al deterioro tipo Alzheimer, el tener periodontitis. Todos los pacientes que van al Centro de Ciencias Médicas de Longevidad, les hacemos énfasis cuando toman nuestro programa de longevidad que tienen que ver con el dentista para la eliminación de las bacterias en caso de que tengan gingivitis y tratarla. Entonces, la gingivitis es en nuestro tercer léxico, es una forma común y generalmente leve de enfermedad de las encías. A veces no duele nada, ¿eh? A veces simplemente al lavarnos los dientes sangra. Y eso es todo lo que se siente. Y entonces la gente no le hace caso, porque lo único que pasa es cuando sangras al lavarte los dientes y dices, pues me lavé muy fuerte. No. También es llamada enfermedad periodontal o periodontitis. Si alguien tiene esto, es de suma importancia tratarlo porque se asocia a padecimientos crónicos muy serios y muy difíciles de controlar. Después aquí está una fotografía, ¿no? Que esos dientes podrían parecer normales, pero este borde rojo alrededor del diente, esa es la periodontitis. Y debajo de esto, entre el diente y la encía, se forman cálculos de bacterias calcificadas que producen sustancias tóxicas que, como mostraba en un slide anterior, eh, circulan en la sangre, producen inflamación y esa inflamación lleva a una serie de complicaciones. Entonces, ¿cuál es la relación del microbioma, de la microbiota, con la salud y la enfermedad humanas? No es solamente la gingivitis, no es solamente la periodontitis. Entonces, vamos a ir revisando cada una de ellas, por favor. Se me pasó a decir que hay un Q&A. Si alguien quiere poner preguntas, por favor, siéntanse libre de hacerlos. Déjenme asegurarme que encuestas. Aún no tenemos preguntas, pero si hay preguntas, por favor, váyanlas poniendo ahí y vamos a ir respondiendo conforme avancemos. Entonces, ¿cuál es la relación entre las bacterias, los microbios que viven en nuestro cuerpo y enfermedades humanas? Y hay algunas muy interesantes. La primera son enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes están muy asociadas a alteraciones como ya dijimos previamente, de la boca y del aparato digestivo. La disbiosis, que es cuando hay una alteración en el balance de las bacterias normales que deben de venir en el cuerpo, se pierde la diversidad de esas especies, se pierde la barrera permeable en el aparato digestivo, hay menos butirato, que les decía que es esta sal que causa, que protege a la pared interna de nuestro intestino, se produce menos moco y pasan más productos bacterianos. Eso produce un desequilibrio inmunológico y autorreactividad. Es decir, nuestro sistema inmune se vuelve contra nosotros mismos. En la artritis reumatoide hay esta bacteria, la Prevotella copri, que aparece enriquecida en pacientes que tienen artritis reumatoide. Hay más de la normal. Y lo que les decía, la periodontitis se asocia también a artritis reumatoide. El lupus, que es otra enfermedad autoinmune que vemos los reumatólogos, está asociado, no quiere decir que sea la causa, muy importante, está asociado a Enterococcus gallinarum y puede hacer que pasen sustancias bacterianas directamente, atraviesen el intestino y pasen a la circulación y causar autorreactividad. ¿Qué puedo hacer para que eso no suceda? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Importante, casi toda la evidencia en humanos es de asociación. Es decir, todavía no sabemos si la Prevotella copri es la causa de la artritis reumatoide, seguramente no, pero parece ser que hay una contribución de las bacterias del intestino. Entonces, léxico, nuevamente, ¿qué es la disbiosis? Es un desequilibrio en la composición de los microorganismos que habitan nuestro organismo en un sistema en particular, que puede ser una disbiosis del intestino, una disbiosis de la piel, una disbiosis de la boca, como en el caso de la gingivitis. Y vamos a hablar un segundo de este estudio súper interesante que se hizo con alergias.
Resulta que en el año 2016, una revista que se llama The New England Journal of Medicine, probablemente la revista médica más prestigiada, que se edita aquí en Boston, eh, se estudiaron a dos grupos de personas, no pacientes, de personas con características genéticas casi idénticas, antecedentes europeos, genéticamente muy similares, eh, no son fumadores, pero unos de ellos, los Amish, viven en el campo y los Uteritas típicamente viven en la ciudad, ya sea en la ciudad de Lancaster o en la ciudad de King of Prussia o en Filadelfia, en Pensilvania. Eso es en el estado de Pensilvania. Y miren qué interesante. Las comunidades Amish que viven en granjas tradicionales, establos junto a la casa y tienen contacto diario con animales, tienen 5% de prevalencia de asma infantil, contra el cuádruple en las comunidades urbanas, donde no hay contacto con animales, donde los niños están alejados de diversos animales. A lo mejor tienen un perro, pero jamás se va a comparar con el contacto con perros, gatos, gallinas, conejos, vacas, borregos que se tienen en una granja. El cuádruple. De algún modo, la exposición a animales y a sustancias externas entrenan a nuestro sistema inmune para que no haya alergias. Y lo mismo se ha visto, no con tanta intensidad, pero también con algunas enfermedades inmunológicas. ¿Por qué es un experimento natural? Porque en ambos grupos los ancestros son europeos comunes, con dietas muy similares, familias muy numerosas y baja tasa de tabaquismo. Y la diferencia principal es la exposición microbiana en la infancia. El polvo de las casas Amish, cuando se le puso a ratones bebés, protege a los ratones de la inflamación alérgica de la vía aérea. Fíjense qué interesante. El polvo de las casas de las familias Amish que viven en el campo seguramente tendría bacterias, hongos y otras partículas animales. Protegieron también en experimentos controlados a ratones contra alergias de la vía respiratoria. Y otro dato súper interesante. Los nacimientos por cesárea, en donde se omite el paso por el canal vaginal, se asocia también a más alergias, incluyendo asma. Eso no lo sabíamos hasta recientemente. Cuando un bebé nace por la vía vaginal, en un parto normal, pues se cubre del moco y de secreciones de la madre que tienen bacterias que lo envuelven y que lo protegen. A través de 300,000 años, así hemos evolucionado en nuestra especie. Cuando un niño nace por cesárea, el niño sale del vientre de la madre completamente estéril, no tiene ninguna bacteria encima, no tiene nada, y las primeras bacterias que le caen encima, al igual que un intestino que no tiene la protección de las bacterias buenas, pues las primeras bacterias que le caen al niño son las bacterias que no deberían estar ahí. A lo mejor estreptococos del ambiente o de la respiración de la enfermera o de la propia madre, y entonces caen las bacterias sin la protección del moco vaginal. Hay algunas partes del mundo, como en Australia y varios países escandinavos, que cuando un niño nace esto se está generalizando cada vez más y más, cuando un niño nace por vía de cesárea, con un hisopo, se recogen bacterias de la vagina de la madre, se hace una solución y con esa literalmente pintan al niño como con una brochita para protegerlo. Y eso se ha visto que cuando esos niños crecen, tienen ese riesgo bajo de alergias y de asma, que los niños que nacieron por cesárea sin bacterias de la madre carecen de esa protección. En demencia la información no es tan clara. Si hay una asociación entre un microbioma no sano y mayor cantidad de demencia, particularmente de demencia tipo Alzheimer. Hay varias teorías de por qué sucede, ¿no? Una es la vía nerviosa, que el nervio vago conecta directamente, bidireccionalmente, el intestino con el cerebro y podría haber una señal ahí. Por vía inmunológica, ¿no? Que algunos lipopolisacáridos, algunas sustancias de las bacterias circulantes afectan la inflamación del cerebro. Lo que llamo aquí microglía, imaginémoslo como el esqueleto del cerebro y lo que nos protege de diferentes infecciones, pero también puede causar inflamación. Paréntesis, cuando hablemos de inflamación
en estos webinars, generalmente no hablamos de la inflamación tradicional que vemos con un golpe, que es se pone rojo, caliente y grande. Hablamos de una hiperactividad del sistema inmune, ¿ok? Entonces, puede haber neuroinflamación crónica, hiperactividad del sistema nervioso en la cabeza. Otra teoría es que sea metabólica y dijimos que el butirato es nuestro amigo y es neuroprotector y algunas sustancias pueden eliminar el butirato, algunas bacterias, o por la vía oral, ¿verdad? Porque al haber gingivitis, ciertas enzimas que se han detectado en cerebros con Alzheimer, se han detectado en cerebros con Alzheimer, aunque su papel no se sabe bien cuál es el correcto. Realmente estamos en una revisión eh, de, que se hizo en 2026 en la revista Alzheimer and Dementia, que confirma diferentes microbiomas que son reproducibles en pacientes que tienen deterioro cognitivo. Entonces, en resumen, hay bacterias que se asocian más a demencias, aunque realmente no sepamos el por qué. El cáncer es más claro. Hay bacterias que claramente se asocian, posiblemente es muy común y a lo mejor alguna de las personas que escuchan ahora, el Helicobacter pylori, ¿no? Que es una bacteria que a veces coloniza la parte más distal del estómago, puede causar inflamación crónica, gastritis, úlcera y cáncer. Y está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno tipo 1. Por eso cuando hay pacientes que tienen Helicobacter pylori que se les encuentra ya sea en el aliento o con alguna biopsia, hay que quitarlo. Hay que eliminarlo porque no debería de estar ahí. Hay una bacteria que se llama Fusobacterium nucleatum que aparece en el cáncer de colon y cuando está ahí se asocia a peor pronóstico. Ciertos patrones microbianos alteran los ácidos biliares y los hacen tóxicos. Y los microbios que modulan el tratamiento, algunos pacientes responden a un tipo de inmunoterapia nueva que salió hace unos 5 o 6 años, que son los terapia contra el cáncer con estas sustancias que se llaman anti-PD1 y responden mejor cuando hay ciertas bacterias que cuando hay otras. En resumen, el microbioma no causa el cáncer por sí solo, pero puede inclinar la balanza para que haya o no haya cáncer dependiendo del tipo de bacteria que tengamos en el intestino. Perdón, intestino, estómago, boca y otras partes del cuerpo. Es importante decirlo. Vamos a caer ahora al final en qué es lo que debemos hacer para un microbioma sano. No lo olviden. Este tipo de colitis, que es la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, son colitis autoinmunes. ¿No? Es diferente al colon irritable que muchas personas padecen. Eh, Fíjense qué interesante. Es una de las formas más agresivas de enfermedad autoinmune del tubo digestivo, tanto en la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa, el sistema inmunológico se vuelve contra el colon, o sea, el intestino grueso, y en la enfermedad de Crohn contra todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Y, y produce inflamación, produce ulceración, puede ser letal. Lo que se busca hoy en día, ya tenemos tecnología para apagar a esta enfermedad, pero vean qué caso, qué interesante. 32 de los pacientes con trasplante de microbiota logran tener remisión completa contra 9. Es decir, dándoles el mismo tratamiento inmunológico, los que se les hace un trasplante de microbiota, es decir, se le ponen heces fecales o bacterias de una persona sana, tienen más del triple de respuesta positiva. No queda la menor duda de que las bacterias que viven en nuestro aparato digestivo juegan un rol muchísimo más importante que simplemente estar ahí y ayudándonos en cosas menores. Nos ayudan en cosas muy grandes. Este es muy interesante también en trastornos metabólicos y diabetes. Em, Creo que lo puedo explicar mejor en la siguiente slide. Una dieta alta en grasas, ¿no? Como la que pusimos aquí en esta foto, que tanto se consume hoy en día en el mundo occidental, sobre todo en los Estados Unidos. Una dieta alta en grasas y baja en fibra crea el ambiente correcto para que los productos bacterianos, esto que estamos viendo en la parte de arriba del diagrama, son las bacterias y estos como vellitos que se ven aquí son las vellosidades intestinales. Cuando hay un exceso de grasa y poca fibra, estas bacterias pueden atravesar la pared intestinal, ya sea la bacteria completa o sus productos,
y empezar a circular en la sangre. Y eso produce, una vez más, una respuesta inflamatoria sistémica. Y ya hemos hablado antes que la respuesta inflamatoria sistémica nos lleva a diabetes, nos lleva a enfermedades neoplásicas, a demencias, etc. Esta es una correlación directa entre el por qué las dietas occidentales, llenas de grasa, llenas de azúcar, pobres en fibra, se asocian con enfermedades causadas por inflamación sistémica, infarto del miocardio, etc. No es nada más la grasa, es el que vuelven la grasa y la falta de fibra al intestino permeable para que los productos bacterianos empiecen a circular. Entonces, si estamos hablando de medicina y longevidad, es de enorme importancia, y así lo hacemos en el programa NURA de medicina y longevidad en nuestro centro, el ajustar la dieta para reducir las grasas malas, hay grasas buenas, reducir las grasas malas e incrementar la fibra durante en el proceso nutricional. Miren qué experimento tan interesante. Este experimento ya es un clásico que se publicó en el 2013 en una de las revistas más destacadas de ciencia que se llama Science. En la revista Science en el 2013 se publicó este estudio en el cual tomaron a gemelas idénticas, ¿no? Aquí una delgadita y una con sobrepeso o con obesidad. Varias gemelas idénticas. Y su microbiota, es decir, las bacterias de su intestino, ninguna otra cosa más que las bacterias de su intestino, se trasplantaron a ratones idénticos también gemelos idénticos. Y el ratón que recibió la microbiota de la gemela con obesidad generó obesidad. Yo cuando leí esto me fui de espaldas, porque quiere decir que las bacterias que están en nuestro intestino tienen un poder tan grande tal vez como el páncreas o la tiroides para mantenernos delgados o causar obesidad. No estoy diciendo que el tratamiento de la obesidad sea el trasplante de heces fecales, aunque algunas personas lo hacen, pero sí que las bacterias que viven en el tubo digestivo tienen un rol importantísimo incluso en la obesidad y la diabetes. Bueno, y uno de mis héroes en este tema de medicina de longevidad asociada a la microbiota es el doctor Tim Spector, cuyos libros les recomiendo enormemente. Más tarde vamos a hablar de ellos. Uno de ellos es este, The Diet Myth, el mito de la dieta. Él describe cómo su hijo Tom, que voluntariamente el hijo de Spector, comió únicamente comida rápida durante 10 días. 10 días nada más, solo 10 días. Perdió el 40% de la diversidad de las bacterias del intestino y perdió alrededor de 1,400 especies de bacterias de su intestino. La recuperación fue lenta y vean qué grave, fue incompleta. La diversidad se pierde más rápido de lo que se recupera. Ojo, Tom Spector, el hijo de Tim Spector, comió comida rápida 10 días, nada más 10 días. Imaginen lo que sucede en una sociedad que consume comida rápida a diario, con los productos ultraprocesados que vienen ahí. Otros padecimientos, y aquí el número de puntitos se asocia a la cantidad de evidencia que hay, ¿ok? Síndrome de intestino irritable, 1 de cada 10 casos inicia después de una gastroenteritis, donde se vacía el intestino de bacterias buenas. Depresión y ansiedad, hay cierta información. Enfermedad de Parkinson también hay, el estreñimiento precede a los síntomas motores por años. Puede ser una asociación o no, pero hay una diferencia entre los pacientes con Parkinson que tuvieron estreñimiento antes y la gente que no tiene Parkinson y su incidencia de estreñimiento. El hígado graso, también hay evidencia de que las bacterias, las no adecuadas, son las que reinan en el intestino. Enfermedad cardiovascular, dermatitis atópica y acné, cálculos renales, ¿no? La ausencia de Oxalobacter formigenes eleva el oxalato que se calcifica en los riñones y produce piedras. Y hay ciertos datos de que el trastorno de espectro autista pudiera también estar relacionado, pero los datos son todavía o muy tempranos o muy escasos. Ok, ¿qué daña un microbioma sano? 1, antibióticos. Un solo ciclo altera la comunidad durante meses. Y cuando yo era niño, los antibióticos se daban al por mayor, al primer estornudo, ¿no? Muchos de ustedes habrán visto
los que son de mi generación X, ¿no? Cuando éramos niños nos daban antibióticos por cualquier cosa. Y los Zone, me acuerdo que era uno de los más utilizados. Un solo ciclo altera la comunidad durante meses. Yo cuando utilizo antibióticos en mis pacientes, que a veces hay que usarlos porque hay que usarlos, ¿no? Los antibióticos han salvado millones de vidas, los preparo antes, durante y después con fermentados y otros alimentos que vamos a ver más adelante. La dieta baja en fibra es el disruptor más cotidiano. Los antibióticos son ocasionales. La dieta baja en fibra es más cotidiano. Los ultraprocesados que tienen emulsificantes, edulcorantes no calóricos, como el Splenda, como otros, incluyendo el stevia, por más natural que sea, recuerden, no todo lo natural es inocuo, el arsénico y el cianuro son 100% naturales, pueden también alterar el microbioma. Los fármacos que no son antibióticos, ¿no? Como los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, la metformina, algunos antidepresivos también pueden alterar el microbioma. El estrés y el mal sueño, que sufrimos muchos en ciudades grandes, con trabajos demandantes. Y el inicio de la vida, ya lo habíamos hablado, la cesárea contra el parto. ¿Significa que entonces no podemos tomar fármacos que no sean antibióticos? ¿No podemos tomar antibióticos? No, claro que no significa eso. Esos fármacos nos salvan la vida, ¿no? Cuando yo estaba en el hospital en los noventas haciendo mi especialidad, diario llegaban pacientes con úlceras. Cuando aparecieron los inhibidores de bomba de protones, ya casi no se ven úlceras, ¿no? Como el omeprazol. Entonces, son fármacos que salvan la vida. Estos no, los ultraprocesados perfectamente se pueden eliminar. Em, pero mi punto es, aunque tengamos que tomar ciertas cosas, como antibióticos, otros fármacos, etcétera, o incluso el nacer por cesárea y no por parto, hay medidas que nos pueden ayudar para recuperar nuestra flora intestinal. Ahora vamos a hablar de ellos como mantenimiento de la salud, ¿no? Ya hablamos del Clostridium difficile, ¿no? Que se está probando ahora colonias bacterianas específicas para darle a los pacientes por vía oral o por vía de supositorios para que crezcan bacterias, las bacterias correctas y no tener que hacer un trasplante fecal. La enfermedad de Crohn, ¿no? La nutrición enteral, es decir, por vía oral, exclusiva, induce la remisión en niños con eficacia comparable a los esteroides. Entonces es bien interesante cómo ciertos alimentos pueden ser tan buenos como la cortisona en enfermedades, en padecimientos como la enfermedad de Crohn. Eh, en fin, no nos vamos a detener en todas ellas con detalle. El síndrome de intestino irritable, ¿no? La dieta baja en FODMAP, que son ciertas, no sé si estén familiarizados con la dieta FODMAP y qué son, ¿no? Que es una dieta baja en fibra, con muchos oligosacáridos, disacáridos, o sea, cierto tipo de azúcares. Cuando eliminamos esos azúcares, mejoran los síntomas en cerca del 70% de los pacientes. Algunos medicamentos como la rifaximina, un antibiótico que no se absorbe, puede mostrar cierto beneficio por razones que no se entienden. Y por supuesto, los probióticos funcionan de manera específica en ciertas cepas de intestino irritable, de colon irritable, que este sí es mucho más común. En enfermedad de Parkinson se han hecho experimentos en animales. Aquí quiero aclarar que la evidencia es menos fuerte, ¿no? Hay una asociación sólida, pero no sabemos si hay causa o efecto. Los ratones sin gérmenes no desarrollan síntomas motores de Parkinson, lo cual nos está diciendo que algo hay en el Parkinson, que hay cierta asociación con bacterias, y el trasplante de la microbiota puede ayudar a algunos pacientes con Parkinson cuando hay alteraciones del microbioma. La dermatitis atópica también se ha visto mejorada con bacterioterapia, es decir, aplicando ciertas bacterias específicas en los niños, en los bebés y adolescentes que tienen dermatitis atópica. La hepatitis esteatóxica, no metabólica, un problema enorme, en otras palabras, el hígado graso, que en muchas ocasiones lo asociamos con alcohol, no necesariamente es con alcohol. El hígado graso puede venir por una dieta muy rica en ciertas grasas en un paciente que tiene sobrepeso, con mucha grasa intraabdominal y con poca ejercicio, sueño de mala calidad. En modelos animales, trasplantar microbiota puede ayudar también. Algunas sellos o firmas de microbios distinguen fibrosis avanzada con buen rendimiento diagnóstico. Es decir, se ha visto que en algunos pacientes, si tienen ciertas bacterias en lugar de otras,
el pronóstico es mejor en pacientes que tienen enfermedad hepática de este tipo. Em, y ahora sí, ¿cómo mejorar el microbioma? Para fines prácticos, ¿qué podemos hacer? Quería llegar a este punto. E insisto, la información tiene fines educativos e informativos y no constituye una consulta médica. Y más adelante voy a aclarar el por qué. Hay 5 principios para tener un microbioma sano. Y algunos de ellos lo pueden deducir por lo que hemos ido platicando. Uno de ellos es la diversidad vegetal. Antes que cualquier suplemento, es lo más importante. Diversidad de vegetales. Las variedades de plantas es el predictor más fuerte de una diversidad sana de nuestro microbioma. El doctor Tim Spector y otros hablan del plato arcoíris, es decir, que el plato de verdura que se vaya a comer tenga muchos colores, porque muchos colores, dice, representa muchas plantas diferentes. Y Tim Spector en particular habla de la semana de 30 plantas. 30 plantas diferentes por semana. Y no importa la cantidad. Una taza de lechuga cuenta como una planta. 3 almendras cuentan como una planta. Un plátano cuenta como una planta. Si es verde, tiene más fibra, aún mejor. Es decir, que a lo largo de la semana comamos 30 plantas distintas. Segundo, fibra suficiente, fibra de varios tipos y todos los días. Ese es el alimento directo que las bacterias quieren favorecer, para que las bacterias no estén todo el tiempo en contacto con la pared intestinal, sino que se mezclen con el contenido de la pared, del intestino. La fibra juega ese rol. Tercero, fermentados vivos. Bueno, antes de ir al tercero, la fibra suficiente normalmente va de la mano de la diversidad vegetal, porque normalmente los vegetales, sobre todo crudos, tienen fibra en abundancia. Fermentados vivos, de forma regular y en pequeñas cantidades diarias, mejor que atracones ocasionales de algunos fermentados vivos. Los vamos a ver más adelante. Kefir, yogurt, kombucha, etc. El descanso digestivo, es decir, es dejar al estómago descansar durante la noche, durante 12 horas, es también una medida para fortalecer el tubo digestivo y sus bacterias. El descanso digestivo de 12 horas significa, si terminamos de cenar a las 8, no comer nada hasta las 8 de la mañana. 12 horas no es mortal, es un horario muy factible. Y bien importante, limpiar y no esterilizar. Limpiar y no esterilizar. No hay que esterilizar el tubo digestivo con antibióticos. Pero es bien importante cuando comemos alimentos ultraprocesados como barras de proteínas y dulces de diversa variedad, generalmente vienen estériles. No estamos dándole al cuerpo el beneficio de las bacterias. Entonces, es una de las razones más por las cuales no necesitamos ultraprocesados. A veces me preguntan, doctor, si nada más fuera a hacer una cosa en mi dieta con fines de medicina y longevidad, ¿qué haría en la dieta? Eliminar por completo ultraprocesados y azúcares refinados. No se necesitan, no son naturales. El azúcar de mesa no es natural, no existe en la naturaleza solo. Siempre va acompañado de la fibra de la caña. Y algo que a veces hacemos en México de más, que es querer esterilizar la fruta y las verduras. Basta lavarlas bien. Pero yo desde que recuerdo de niño es frutas y verduras se sumergen en agua y con unas gotas de yodo para que queden completamente estériles. No es necesario. Las bacterias de la piel de las frutas y verduras son buenas para nuestro organismo. Lavarlas, eso sí, a conciencia, pero sin esterilizar. La fibra, 25 a 38 gramos al día, pero en poblaciones occidentales, en nuestra parte del mundo, normalmente son 15 y me estoy viendo benéfico. Mucha gente que se alimenta de comida rápida no tiene ni 15 gramos al día de fibra. La fibra soluble y viscosa como avena, cebada, chía, psyllium, eh, manzana, cítricos y zanahoria. Eh, Almidón resistente como papa, arroz cocidos y enfriados, plátano verde, legumbres y avena cruda. Eh, Inulina y fructooligosacáridos, o sea, carbohidratos cortos son los oligosacáridos de la fruta, como cebolla, ajo, poro, espárrago, alcachofa, el plátano poco maduro porque además tiene más fibra, y finalmente los betaglucanos, la avena y la cebada. Todas estas son fuentes de fibra muy convenientes.
hay que aumentar la fibra de forma gradual, ¿verdad? Porque si no, al principio va a haber gas y distensión que pueden ser incómodas. Alimentos fermentados, ¿no? Estas son, a mí me encantan, a mí en lo particular, el yogur natural sin azúcar añadida y con cultivos vivos. Bien importante, ¿eh? El yogur natural. El yogur con fresa o con alguna otra mermelada o fruta está lleno de azúcar y por ósmosis las bacterias mueren en contacto con el azúcar. Acuérdense de la miel que le ponen a las heridas para matar las bacterias, porque el azúcar de la miel mata las bacterias por ósmosis. Lo mismo sucede en el yogurt. Entonces, que sea yogurt natural. Kefir de leche y hay también kefir de agua. Hay kefir de leche de vaca y de leche de cabra. A mí en lo particular me gusta el de cabra. Y diversidad, súper interesante. Los expertos no nada más nos dicen que hay hasta 30 cepas de bacterias en el kefir, pero si tú compras kefir de diferentes marcas, pues estás consumiendo no 30, sino 60 cepas en cada marca. Y eso aplica también al yogurt. El chucrut y el kimchi del refrigerador, nunca pasteurizados, obviamente, porque al pasteurizarlos se mueren. El miso, el tempe y natto, que son fermentados de soya y son ricos en enzimas. La kombucha, que a mí en particular me gusta muchísimo, que el azúcar residual de la etiqueta sea bajo. Y los quesos maduros, que yo también soy fan, y muchos de los que están aquí estoy seguro que también, el Gouda, el cheddar añejo, el parmesano, los quesos apestosos. Acordémonos que ese olor fuerte de los quesos viene de las bacterias. Entonces, buscar estos alimentos. Hay que buscar esta frase, cultivos vivos y activos. Tim Spector sugiere que tenga al menos 5 billones por porción. Sí. Hoy actualmente hay algunos que tienen hasta 50 billones de virus, de cultivos vivos y activos. Ya hablamos de las 30 plantas a la semana. Voy a adelantar esto, pero esto viene del American Gut Project, ¿no? Que es de datos científicos que lo justifican. Y luego cosas que van más allá del plato. No nada más la comida, sino el café y el té verde son fuentes concentradas de prebióticos, que son no son las bacterias, pero son el fertilizante de los probióticos. El cacao es otro fertilizante de los probióticos. El cacao, el 70% o más, el 70, 85%, es un prebiótico, es un fertilizante para que crezcan bacterias. Lo mismo sucede con las moras, uvas, la granada, la cebolla morada y la manzana con cáscara, lavada, no esterilizada. Y lo mismo sucede como prebióticos con las nueces, hierbas y especias que aportan polifenoles, que son fuertes antioxidantes también. Bien interesante, en el tema de las que veíamos en el slide anterior de las 30 plantas distintas, incluso las especies cuentan. Recuerden que aquí no estamos hablando de volumen, estamos hablando de variedad. También fuera del plato, el ejercicio que recomendamos en los programas de longevidad son 150 minutos a la semana, se asocia con mayor producción de butirato, que ya quedamos que es nuestro amigo. El sueño, durante el sueño reposa el intestino, crecen las bacterias y no comemos, muy importante. Mucha gente que tiene insomnio come durante la noche. El contacto con el entorno, mascotas, jardinería, espacios verdes, sí se puede. Tim Spector tiene una práctica extraña para mi gusto, pero lo hace, de tocar al menos 3 especies de animales distintas. Tocarlos, acariciar un perro, un gato y dice a veces tengo que perseguir a una ardilla en el parque. Pero el punto no es la cantidad, sino estar expuestos a diferentes especies de animales. Y el uso prudente de antibióticos, utilizarlos solamente cuando están indicados y no utilizarlos como se utilizaban cuando yo era niño. 2 slides que hablan de Tim Spector, ¿verdad? Porque como Parán ya es mi héroe en ese tema, tiene 3 libros: The Diet Myth, Food for Life y Ferment. El más reciente es The Ferment. 30 plantas diarias por semana, al menos 3 porciones de fermentados al día, es decir, desayunar, por ejemplo, yogur natural mezclado con kefir, queso con la comida y en la noche a lo mejor un poco más de kefir o alguna o kombucha, por ejemplo. El plato arcoíris que ya les hablaba para tener una gran variedad de plantas de diferentes fuentes y la ventana de alimentación, ¿no? De 12 a 14 horas como punto óptimo. Y es contar la calidad de los alimentos, no las calorías ni la cantidad, la calidad y agregaría yo
la variedad. Prácticas que tiene él, él tiene un desayuno fijo de 3 a 4 cucharadas generosas de yogur griego. El yogur griego tiene más variedad, por cierto, de bacterias que otros yogures, mezclado con 150 mililitros de kefir. Él habla del tener en casa el frasco de la diversidad, que es una mezcla casera de semillas, frutos secos que se pueden espolvorear en el desayuno fijo que mezclé hace rato, o se puede espolvorear sobre la fruta. Él a veces elimina del desayuno pan, granola, muesli y cereal por ser ultraprocesados con azúcar añadida. La gran mayoría de estos cereales tienen azúcar añadida. Grasa entera, no grasa descremada. Por eso digo que esto no puede ser una prescripción, porque hay pacientes que tienen colesterol alto y no pueden tomar grasa entera. Hay gente que tiene intolerancia a la lactosa, entonces no puede tomar ni kefir ni yogurt. Pero sí hay otras fuentes de fermentados vivos. La despensa estratégica. Llamamos a los alimentos enlatados en frasco y congelados como héroes no reconocidos. Recuerden algo que va a parecer contradictorio, pero cuando alguien congela una fruta o una verdura, la congela en su punto ideal. Y esto no lo dice lo digo yo, lo dice la FDA. Mientras que si compramos a veces las verduras frescas y las dejamos 6 días en el refrigerador o más, a la hora que las comemos ya no tienen las propiedades que tiene una congelada, porque la congelada se congeló en el punto ideal. La FDA sacó un artículo al respecto hace como 15 años. Y también los fermentados integrados, no como suplemento, ¿verdad? Hay suplementos de fermentados, pero aquí habla de poner kimchi en la ensalada, chucrut en el sándwich, kefir o yogur en lugar de crema, usar pepinillos y queso como colación. De modo que con estas medidas sencillas podemos fortalecer nuestra microbiota. Hay toda una industria ya. Ya hay laboratorios que están desarrollando medicamentos a partir de bacterias. 3 productos derivados de la microbiota ya fueron aprobados por la FDA y la Agencia Europea para tratar ciertas enfermedades. En este momento hay más de 180 estudios clínicos con sustancias bioterapéuticas vivas, es decir, bacterias, selección de bacterias que se utilizan para tratar ciertas enfermedades, particularmente algunas autoinmunes como la enfermedad de Crohn. Y hoy se calcula que hay 1.200 millones de dólares. Es el tamaño estimado del mercado global del microbioma. Con lo que quiero decir aquí es cuánto ha crecido esta industria y no me sorprendería nada si en los próximos 10 años comencemos a tomar como medicamentos concentrados bacterianos eh, para tratar enfermedades que no tienen nada que ver con infecciones. Es muy probable que esto suceda. Finalmente, lo que hay que recordar, el microbioma es real y es modificable, ¿no? Está en nuestras manos y con algunas de las medidas que ya mencioné, que me comprometo a poner estas medidas tanto en la página del Centro de Ciencias Médicas para la Longevidad como en nuestras redes sociales. La intervención mejor respaldada no es un suplemento. La intervención mejor respaldada es la variedad vegetal, la fibra y varios tipos de alimentos fermentados vivos en combinación. Y empieza a contar plantas. Olvídate de las calorías. La variedad de las plantas en este momento con fines nutricionales van a ser más importantes. Para cerrar, quiero decirles, nada más recordarles de nuestro programa de medicina y longevidad, el programa NURA, que tiene 3 objetivos, que son la detección ultratemprana de algún padecimiento que pudiera causar una muerte prematura. Segundo, mantener fuerza, capacidad mental e independencia para que una vez que nos encontramos sanos, pues esa salud persista y tengamos una adultez avanzada y una vejez independiente y fuerte. Y finalmente, el tercer objetivo del programa NURA es la creación de agencia, es decir, recordar que nosotros somos agentes de nuestra propia salud y creamos educación y comunidad. El programa NURA tiene estos 5 pasos, que empieza con una evaluación médica integral, que hago yo directamente, y luego dependiendo de lo que hayamos encontrado aquí, una evaluación, una intervención de estilo de vida, nutrición y fitness, y una intervención de lo que llamamos sueño y mente, sueño y manejo de estrés. A partir de estas evaluaciones se hace un plan que nuestro equipo de coaches ayudan a ejecutar. Nuestros coaches ayudan a ejecutar el plan de medicina y longevidad durante 4 a 6 meses. Es decir, el plan de medicina y longevidad del Centro de Ciencias Médicas de Longevidad, no, el plan NURA, no es
una sola intervención. Es un ejercicio de transformación para la salud y lo que pongo más abajo, ¿verdad? El entregable más importante es la paz de saber que todo está bien y el plan para así seguir. Nosotros acompañamos con ciencia y humanismo. Los pacientes que terminan el plan NURA o el NURA diagnóstico entran al NURA X, en el cual, perdón, esto está mal, el NURA X es el seguimiento anual para asegurarnos que no nada más tuviste esa transformación, sino perpetuarla con el tiempo. Vamos a ver preguntas y mientras tanto los dejo aquí con nuestras redes sociales, página web y este QR que creo que los lleva a una de nuestras redes sociales. Veo aquí algunas preguntas, vamos a ver. 5. Cristina pregunta, si ciertas bacterias, microorganismos se asocian con enfermedades, ¿cómo se pueden tratar sin alterar el equilibrio del resto del microbioma? Es una brillante pregunta, Cristina. Yo te diría que eh, la forma de alterarlo es reemplazando las bacterias malas por microorganismos buenos. Em, en lo general, es la mejor forma de hacerlo, porque las colonias de bacterias compiten entre sí, pelean entre sí. Entonces, al nosotros sembrar bacterias buenas, compiten por espacio y por nutrientes, como cualquier animal de la naturaleza, como cualquier otro ser vivo, ¿no? Si ponemos leones en un lugar en donde hay hienas, los leones, si son de suficiente tamaño, van a desplazar a las hienas para buscar espacio y recursos. Lo mismo sucede con las bacterias. Em, no es conveniente eliminar bacterias malas con antibacterianos más que en casos muy específicos. Gracias, Cristina. Rodrigo pregunta, Javier, ¿y los desparasitantes de una sola toma? Muy buena pregunta. Los desparasitantes generalmente no afectan a las bacterias, afectan a los parásitos. Y los parásitos son animales, son desde animales muy pequeños, como los protozoarios, como las amibas, algunos más grandes, como las giardias, que pueden tener el tamaño de una catarina pequeña hasta animales grandes, como una solitaria que puede medir varios metros. Entonces, en general, los desparasitantes de una sola toma no afectan el microbioma. Eh, Así sucede, Rodrigo. Otra de Rodrigo aquí, plantas, hablamos de vegetales crudos, no tanto hervidos, ¿correcto? Correcto. Generalmente con fines de fibra hablamos de vegetales crudos. Eh, Ahora, no tienen que ser crudos, es mejor si son crudos. A mí me gusta mucho la sopa de verduras, por ejemplo, y en la sopa de verduras no están crudos. Sin embargo, sí se siente un beneficio en la digestión y en la distensión aunque estén hervidos. Pero tienes toda la razón, generalmente crudos es la mejor opción. Sandra pregunta, si yo tomo inmunosupresores por un trasplante, ¿qué cantidad de probióticos puedo comer o tomar diariamente? La respuesta genérica, esa pregunta yo se la cedería al médico transplantólogo o a quien te prescribió el inmunosupresor. Pero en general, no es una prescripción, Sandra, en general, tener un microbioma sano eh, en un paciente que está inmunosuprimido, en los casos de mis pacientes, pacientes con enfermedades reumáticas, por ejemplo, evita que haya enfermedades oportunistas, bacterias que crecen y dañan a un paciente inmunosuprimido. Entonces, fortalecer el microbioma sigue siendo una buena idea. Hilda pregunta, yo comí, yo como diario arroz coronado, pero llevo casi un mes sin comerlo. Me dijeron que era dañino. Como kimchi o es mejor comer arroz? Yo diría que lo mejor es comer una variedad de diferentes alimentos que vayan contribuyendo de diferente manera. Em, a veces kimchi, a veces yogurt, a veces arroz, a veces ciertas frutas, a veces otras. Eh, Uno tiende al hacer el súper. La variedad del microbioma comienza en el súper, ¿eh? Por cierto, comienza en Superama o al que vayan, porque ahí es donde escogemos lo que vamos a comer en casa. Yo te diría, Hilda, que lo más adecuado es la variedad. Ivonne pregunta, ¿los prebióticos como el café, el cacao y el té verde funcionan igual de bien sin la fibra de las plantas o solo sirven como complemento? No, la fibra es absolutamente necesaria. Son un complemento, imagínatelo así, la fibra es la tierra, estos prebióticos son el fertilizante. Puedes tener, puede crecer algo en una tierra mal fertilizada,
pero no puede crecer algo en puro fertilizante. Necesitas la tierra, necesitas la fibra. Es absolutamente necesario. Em, Dafne pregunta, ¿una dieta cetogénica mejora o empeora el microbioma a largo plazo? Nunca he leído nada y tú sabes que aquí no me gusta dar mi opinión, Dafne, pero porque mi opinión no importa, lo que importa son los datos. Nunca he leído nada al respecto de que una dieta cetogénica afecte el microbioma o la microbiota a largo plazo. No lo creo. Una dieta cetogénica produce cuerpos cetónicos que circulan en la sangre, no en el intestino. Entonces, no lo creo, pero es una buena pregunta. Prometo investigarla y comunicarme contigo. Adriana, hola Javier. ¿Cómo podemos saber si nuestro microbioma está sano? ¿Hay forma de medirlo? ¿O es por síntomas? Pues las dos son reales. Sí es por síntomas, pero ya hay laboratorios que lo hacen. Por cierto, hay laboratorios donde llevas una muestra de heces y hacen un análisis del microbioma. Hasta donde yo sé, hoy en día se hace más bien con fines de investigación, más que con fines nutricionales. Pero eso es hasta donde yo sé. Pero sí se hace, definitivamente sí. Y no dudo que haya nutriólogos que basan algunas de sus decisiones basados en el análisis del microbioma fecal estudiado en el laboratorio. ¿La pregabalina afecta al microbioma? No, nunca he leído nada al respecto, no que yo sepa, Aldo. José, en algunos pacientes al iniciar un probiótico aparecen síntomas como distensión, gases o malestar intestinal. ¿Esto forma parte de una adaptación esperada o es una señal de que el probiótico no es el adecuado? Yo diría que en general es parte del cambio en la nutrición. En la nutrición puede haber cambios muy grandes o pequeños que resultan en alteraciones que puede sentir el paciente como diarrea o estreñimiento o distensión, a pesar de que sea un cambio bueno. Hace rato hablaba de la introducción de la fibra poco a poco, ¿no? Si estamos acostumbrados a comer 10, 15 gramos de fibra nada más y de repente, y nuestro intestino se estimula con eso, y de repente nos emocionamos y le metemos 40 gramos de fibra porque hoy una plática de Javier, puede causar diarrea, aunque sea lo correcto. Entonces, yo diría que en la mayoría de los casos debe ser producto del cambio. Eh, um, Importante también, eh, es difícil decir si hay un probiótico en particular que sea malo o bueno, porque aquí estamos buscando nuevamente la variedad, ¿no? Entonces, si lo hacemos bien, estamos mezclando varios tipos de probióticos y de nutrimentos para nuestro microbioma. ¿Qué opina de los jugos en el extractor? Muy buenos, siempre y cuando tengan jugo, tengan fibra. Em, no sé si estén familiarizados ustedes, esta es una pregunta de María. Hay, hay hay un índice que se llama índice glicémico, que lo que nos dice es qué tanto un azúcar eleva la insulina, eleva en la sangre la concentración de azúcar. ¿Qué tanto el azúcar que comemos eleva en la sangre una concentración de azúcar? Entonces, por ejemplo, hay ciertas frutas como las fresas o muchas de las moras, que si, aunque comamos 10 gramos de azúcar, la elevación es muy lenta. Mientras que si comemos los mismos 10 gramos de azúcar en un plátano o en un mango, la elevación es muy rápida, no se diga en un caramelo. La fibra hace que no se eleve tan rápido. Entonces, en el extractor es buena siempre y cuando se coma con fibra y no después se cuele. Pregunta María José, ¿los suplementos de probióticos en cápsulas sirven algo o es mejor invertir ese dinero en alimentos fermentados y fibra? Es mejor invertir en alimentos fermentados y fibra. Ahora, no te voy a mentir, yo complemento también en cápsula. O sea, yo en casa como kefir, yogurt, kombucha, eh, todos los quesos que te puedas imaginar y también las cápsulas. Pero si hubiera que elegir en una sola opción, siempre es mejor la forma natural. Eh, Ok, María tenía una pregunta similar a la de María José. Tenemos aquí la de Pablo. Los búlgaros que ponían las abuelitas en una olla y las cocinaban y que nos daban de tomar casi a diario, ¿qué tan buenos son? Pues buenísimos, ¿no? Esos famosos búlgaros producen una enorme variedad, eh, al menos 40 tipos de bacterias diferentes. Entonces, esas medidas de la abuela definitivamente sirven. ¿El valproato de magnesio afecta a los riñones? Bueno, esa es otra pregunta. El ácido valproico es un medicamento que se utiliza para diferentes fines. Me voy a permitir responder ahora las preguntas
del microbioma. Y aquí dice Rafael, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Rafael, por escucharnos. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, creo que fue una buena sesión, muchas preguntas. Agradezco enormemente su participación. Vamos a poner la receta general para tener un microbioma sano en nuestra página web y en nuestras redes sociales, pero me da mucho gusto verlos el día de hoy. Estamos a sus órdenes en el Centro de Ciencias Médicas de Longevidad y en nuestro programa NURA de Medicina y Longevidad. Quedo a sus órdenes para preguntas que pueden encontrarme ahí en las redes sociales como vieron previamente. Un abrazo para todos y gracias por participar. Nos vemos el último jueves de agosto. Hasta luego.